Ok, bueno. Estuvo buenísima la clase de hace 8 días y hoy casualmente, bueno, no casualmente no, ¿verdad? Porque ya sabemos que Dios hace las cosas de una manera que nosotros no podíamos hacerla mejor. En la semana estaba yo pensando con qué tema íbamos a dar la clase de hoy, porque pues ya terminamos los 7 sacramentos. Estaba yo pensando si empezábamos con los 10 mandamientos para meditarlos de uno en uno. Pero pues el Señor me dijo, no, vamos a ver el Padre Nuestro. Y con eso de que hoy es Día del Padre, podamos entender perfectamente lo que nos enseña Jesús a través de la oración del Padre Nuestro. Y cuando lo recemos, le demos el sentido que realmente debe de tener el Padre Nuestro, y no rezarlo a la carrera como normalmente lo hacemos, que ni siquiera sabemos qué estamos diciendo. Y sabemos también que el Padre Nuestro es una parte muy importante del Santo Rosario. Por eso el tema de hoy se llama el Santo Rosario, meditando el Padre Nuestro dentro de lo que es el Santo Rosario. Bueno, según la tradición, el Santo Rosario fue entregado por la Virgen María. Personalmente se lo entregó a un santo que se llama Domingo de Guzmán. Esto sucedió en el año de 1214 en el monasterio de Proule. Este Santo Rosario no se lo entregaron a él como lo conocemos hoy. Simplemente le entregaron una tira con muchas cuentas. Y así fue como le enseñó la Virgen María a rezar el Santo Rosario, y ella le dijo cómo tenía que rezarlo. Así que esto no es un invento de la Iglesia, sino que es una enseñanza de nuestra Madre Santísima a sus hijos. Pero además, el Santo Rosario es el arma más poderosa que tenemos los cristianos católicos. El Papa Pío XII lo llamó en su momento, y hasta la fecha se le sigue dando el mismo nombre: el compendio de todo el Evangelio. Si nos damos cuenta y lo analizamos, es toda la verdad y nada más que la verdad del Santo Rosario. Iniciamos con los 5 misterios gozosos, que son desde la Anunciación hasta la niñez, la infancia de Jesús, hasta los 12 años, que es cuando dejamos de saber con él y volvemos a verlo cuando ya es un hombre. Después vemos los misterios dolorosos, que son los misterios de la pasión y muerte del Señor Jesús. Después tenemos los misterios luminosos, que recién se agregaron al Santo Rosario, porque solo eran 15. En los misterios luminosos vemos los milagros del Señor Jesús, empezando con las bodas de Caná, la transfiguración, y así vamos viendo diferentes milagros que realiza el Señor durante su vida pública. Y terminamos con los misterios gloriosos, donde meditamos desde lo que es la resurrección de Jesús, la venida del Espíritu Santo y la asunción de la Virgen María. Con la coronación terminamos los 20 misterios del Santo Rosario. Entonces, por eso dice el Papa Pío XII, el rosario es el compendio de todo el Evangelio. Es un resumen de toda la historia de la salvación. Cada decena
nos ayuda a reflexionar sobre cada momento único y significativo de la vida de Jesús y María. La estructura del rosario con la ya conocida repetitiva oración no debe confundirse con una repetición de palabras sin sentido, como el mismo Jesús lo denuncia ante los fariseos cuando dice, ustedes repiten y repiten y repiten las mismas palabras sin sentido. Bueno, eso le sucede, en realidad sí le sucede a muchas personas que rezan el rosario y no saben qué es lo que están haciendo. ¿Por qué? Porque no tenemos el conocimiento de qué es lo que estamos rezando, qué sentido debemos de darle. Y por otro lado, no es tampoco la repetición de las palabras sin sentido como nos dicen los hermanos separados, que deberíamos de hacer oración más del corazón y no repetir tantas palabras y palabras y palabras que no tienen sentido. Bueno, si tú ya sabes qué es lo que estás rezando y cómo lo estás rezando y sale de tu corazón, por supuesto que son palabras con sentido y con un sentido no solamente humanitario, sino un sentido incluyente. ¿Por qué incluyente? Porque nosotros cuando rezamos el Santo Rosario no solamente pedimos por cada uno de nosotros, o sea, si yo estoy rezando solita no solo voy a pedir por mí, yo pido por mis hijos, por mis hermanos, por mis padres, por toda mi familia que no está conmigo, aunque no somos de la misma línea familiar consanguínea, pero sí tenemos familia que son primos, tíos, a lo que nosotros le llamamos la jerarquía familiar. Entonces, y no solamente ahí queda, sino que va más allá, porque no solamente pedimos por personas vivas, sino también pedimos por las almas de los difuntos. Entonces, ya deja de ser una oración repetitiva y sin sentido y pasa a ser una oración incluyente y además una oración de intercesión, como lo hace María en las bodas de Caná, cuando le dice a su hijo, Jesús, se les acabó el vino. Y aunque él le dice, mujer, a ti y a mí, ¿qué? Ella se vira y le dice a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Y Jesús inmediatamente le dice, bueno, llenen esas tinajas de agua. O sea, ella intercede ante Jesús por los novios que se les había terminado el vino. Y Jesús termina haciendo ese milagro. ¿Por qué? Por la petición de su madre. Entonces nosotros cuando hacemos oración de intercesión, nos unimos a la Virgen María para pedir al Señor Jesús y al Padre Todopoderoso que nos cumpla una petición que le estamos haciendo al rezar ese rosario. Entonces no solamente hay que rezar con fe, sino hay que rezar con esa confianza plena de que si yo estoy haciendo la oración de intercesión con todo el corazón, Dios me va a escuchar. Además, acuérdense lo que dice el Evangelio de pide y se te dará, llama y se te escuchará, porque todo aquel que pide, todo aquel que busca, encuentra, se le escucha y se le da lo que pide. Entonces, es muy importante aprender cuál es el verdadero sentido que tiene el Santo Rosario.
San Mateo nos dice, nos habla de esta denuncia que hace Jesús en su evangelio. Y entonces nos dice, en cambio de este formato, el cambio de este formato fomenta la paz mental e interior. Pues en cada Ave María vamos meditando los misterios de la vida de Jesús desde su encarnación y la hermosa relación que se ha construido entre el Dios vivo, entre el Dios vivo y el hombre a través de la historia de la salvación. Y el Padre Pío decía, a través del estudio del libro sagrado, o sea, a través del estudio de la Biblia, la persona conoce a Dios, sí, pero por la meditación uno lo encuentra. ¿Por qué? Porque sí, ok, ahorita ya estamos estudiando, ya conocemos más la palabra de Dios, ya tenemos un manejo un poco más fluido de la Santa Biblia, ya sabemos cómo encontrar citas, ya más o menos sabemos por dónde está cada evangelio o qué nos quiere dar a entender. Sí, ese conocimiento, lo que bien llamarían los médicos, la parte teórica ya la tenemos, pero nos hace falta la parte práctica, que es la de la meditación, la oración y meditación. Es la parte que nos hace falta para que podamos tener un panorama completo y amplio de lo que es Dios, de lo que le pide al hombre y de lo que el hombre le proporciona a Dios. ¿Cuál es la respuesta del hombre que ya lo conoce? Bueno, cuando rezamos el Santo Rosario, iniciamos con una invocación. ¿A quién se hace esta invocación? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. O sea que hacemos la invocación a la Santísima Trinidad, al mero petatero, a Él nos encomendamos diciendo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Después le pedimos nosotros que reciba nuestra oración, que le vamos a hacer con todo el cariño, con toda la fe y con todo el amor del que en este momento somos capaces de entregarle. Y ponemos en sus manos nuestras peticiones, así como nuestro agradecimiento. Después de esta parte en la que nos hacemos presentes en la presencia del Señor, aunque valga la redundancia, nosotros reconocemos primero que somos pecadores. ¿Por qué? Porque si estamos ante la presencia del Dios vivo, del Dios todopoderoso, lo menos que podemos hacer es pedirle perdón por todos esos pecados que hemos cometido, por todo ese tiempo en el que lo hemos mantenido en el olvido, por todo ese tiempo en el que nosotros nos hemos mantenido alejados de Él, de su palabra, de nuestros semejantes, por aquellos pecados de omisión que hemos cometido con las personas. A veces pasamos junto a una persona que vemos toda sucia y en lugar de, no sé, o darle una moneda o darle algo, simplemente pasamos de largo y hacemos como que no lo vimos. O a lo mejor nada más quería que le dieras un buenos días o una sonrisa, pero nosotros ni siquiera de eso nos preocupamos. Simplemente andamos tan inmersos en nuestros problemas
que esos pequeños detalles con nuestros semejantes quedan ahí, olvidados. ¿Cómo no sabemos que es un ángel? ¿Cómo no sabemos que es el mismo Jesús? Han habido muchos comentarios de personas que dicen, es que vi a fulanito de tal, pero cuando regresé o volteé ya no estaba. Entonces no sabemos si realmente era Jesús o a lo mejor un ángel que estaba probando nuestra caridad en ese momento. Y nosotros simplemente pasamos de largo, como dice la canción. Entonces le pedimos perdón por nuestra condición de pecadores y después hacemos una profesión de fe, porque no podemos dar lo que no tenemos. ¿Por qué lo digo? Porque si tenemos las manos sucias, la oración va a estar sucia, porque todo lo que tocamos cuando están sucias las manos se ensucia, ¿no? Se mancha. Hace unos días estaba yo viendo un video de las apariciones de la Virgen en Garabandal y hubo una de las apariciones en 1980 y algo, creo que 85, donde la Virgen permitió que muchas personas extendieran su mano hacia donde ella estaba. Y los videntes vieron que la ropa de la Virgen se manchaba. Y entonces le preguntaron, ¿por qué tienes esas manchas? Y ella dijo, por todas las personas que intentaron tocarme, pero que no estaban en la condición de gracia de tocarme. Entonces, ¿por qué digo esto? Porque a pesar de que estaban ahí haciendo oración, pidiendo que les dieran fe, todavía no se habían terminado de convertir porque no se habían acercado al sacramento de la reconciliación. Entonces, en el momento en que uno se acerca a la confesión, todo lo manchado que tenemos, todo el lodo que tenemos, Jesús y Dios nos lava con su sangre preciosa. Y cuando salimos del confesionario, salimos limpios, salimos como si no hubiese pasado absolutamente nada. Ya nos lo ha dicho en las cartas de San Pablo, que aunque tus pecados sean púrpuras o rojos, van a quedar blancos como la nieve, con una blancura indescriptible. Así nos lo relata San Pablo. Entonces, por eso cuando vamos a hacer oración, lo primero que tenemos que hacer es pedir perdón, reconocer que me he portado muy mal y le digo al Señor, Señor, perdóname porque te he fallado, pero acepta mi oración. Y entonces, en ese momento ya podemos hacer nuestra profesión de fe. ¿Cuál es la profesión de fe por excelencia? El credo. El de creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Pueden hacer el credo de los apóstoles, que es más corto, o el credo tradicional. Después de esto, dependiendo del día en el que nos encontremos, meditamos los misterios del Santo Rosario. Los lunes y sábados son los misterios gozosos, los martes y viernes son los misterios dolorosos, los miércoles y domingo los gloriosos y los jueves son los misterios de luz. Bueno, hasta aquí, ¿alguna pregunta? Comentario. A ver. Tú dices que el Papa Pío XII afirmó la Virgen apareció y se fue en los cielos. Y esos son los cuadros del Evangelio. Pero solo habían 15.
¿Por qué tuvieron que pasar tanto tiempo para que se completara los 20? Porque estos últimos 5 el Papa Juan Pablo II. Bueno, el comentario es que el Papa Pío XII, no a él le dieron el rosario. El Papa Pío XII es mucho más reciente, es como de unos 45, 50 años o tal vez 60 atrás. A quien le dieron el rosario es a un fraile, es a un monje, Domingo de Guzmán. Domingo de Guzmán. El comentario del Papa Pío XII es que el Santo Rosario es un compendio del Evangelio. Ahora, se fue reformando poco a poco el Santo Rosario. Como les dije, cuando le entregaron el rosario a Santo Domingo, no estaba dividido como lo conocemos en la actualidad, era solamente una tira con muchas cuentas, muchas. Entonces, él se ponía a orar como le dijo la Virgen, pero era mucho el tiempo y a veces no lograba terminar toda la tira. Entonces empezaron a buscar poco a poco, como se ha dado todo lo que ha sucedido en la iglesia. No hay normas, las van haciendo conforme va pasando el tiempo y conforme a las necesidades. Como hemos visto, la transformación que ha tenido la misa. La misa en el tiempo de los primeros cristianos no era como la tenemos ahora. Se fue haciendo conforme fue pasando el tiempo. Lo mismo pasó con el rosario. Entonces empezaron a buscar la manera de cómo enseñárselo a la gente de manera que pudieran rezarlo en un tiempo corto. Sea más práctico. Y que sea más práctico, exactamente. A ver. Yo digo que a Santo Domingo se le ocurrió, quién sabe qué, hacer el Santo Rosario. Pero él, estudiando las Santas Escrituras, ¿de dónde sacó las Por cuentas? eso Las cuentas. digo. ¿Dónde sacó las cuentas? De la tira que le dieron por la Virgen. Espérate, estoy preguntando a ella. Ah, sí. Pero ahí le va otra, y mejor todavía. Permíteme, pero no ha acabado, cuando yo termine. Entonces, todo esto pasó en las Sagradas Escrituras. Él se puso a estudiar y se dio cuenta de los 150 salmos que hay. Por eso salió 3 partes del rosario. Las 50. Las 50. 150. Ahora, ¿por qué el otro que Juan Pablo lo hizo? Porque había necesidad de ver cómo comienza todas estas cosas. Que el Santo Rosario va girando, Va no solamente se queda evolucionando. estancado. Por eso él dice el Rosario es compendio de la Sagrada Escritura, porque cada momento nos damos cuenta de que qué sucede a Cristo en la Sagrada Escritura. Empezamos con los misterios de luz. Esos son los misterios de luz, porque estaban los gozosos, que se refiere a la infancia de Jesús. Estaban los dolorosos, que son los de la pasión y muerte. Están los gloriosos, donde está la resurrección de Jesús. Pero él decía, está incompleto, porque no vemos la parte donde él está vivo, donde están sus milagros, cómo inició sus milagros, su vida pública. Es lo que hacía falta. Entonces él dijo, bueno, vamos a ingresar, a incorporar los misterios de luz, porque esos son los que nos dan luz, los que nos iluminan la conciencia, iniciando con
el primer milagro de Jesús, que son las bodas de Caná, que es ahí donde inicia su vida pública. Entonces, pues ahí están, porque son los 150 misterios. Ahora ya le agregaron, Ya son 200. sí, ya son 200, pero debe de haber también un porqué. Debe de haber un porqué. En ese lado no he ingresado para estudiar un poco más. Lo que tengo estudiado es lo que aparece en el catecismo de la Iglesia Católica, que es lo que yo Pero les estoy es muy presentando. fácil investigar esto, porque en realidad debe haber un comienzo para el Santo Rosario. ¿Y cómo va a haber? Esto se le prendió el poquito al Papa y digo, debe haber un comienzo. Debe haber un comienzo para que uno salga a predicar. ¿Qué tiene que hacer? Primero tiene que estudiarse a sí mismo. Si puedo o no puedo. Eso es lo que le pasó a Jesús. Jesús, para que salga a hacer su ministerio, tuvo el bautismo. Tuvo el bautismo. Porque los Santos Rosarios, el Santo Rosario no había el bautismo. No había el bautismo. Pero cuando estos señores empezaron a estudiar y se dieron cuenta que en realidad hacía falta el rosario, algo muy importante, muy interesante, el comienzo de la predicación de Jesús, De la vida pública. de su vida pública, de su vida pública. Después de eso, ¿qué sucede? Él tiene ahorita el bautismo. Ahora, ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? Sigue, Charo. Él se demuestra en las bodas de Caná. Él se demuestra en las bodas de Caná. ¿Quién es Jesús? Fue su primer milagro de Jesús. El primero. Después de eso, ¿qué viene? ¿Qué viene después? El anuncio del reino de Dios y la invitación a la conversión. Si tú te conviertes y te das cuenta del Santo Rosario, estás haciendo la vida de Jesús. Estás haciendo ¿cómo se llama? Tu oración completa, porque estaba incompleta, ahora no, está completa. Y después de eso, ¿qué sucede? ¿Qué sucede después de este misterio? De este misterio de luz. La transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Cuando se aparece con Elías Moisés. y Moisés. ¿Por qué? Porque ellos estaban dialogando sobre la muerte de Jesús. Estaban dialogando sobre la muerte de Jesús. Y por último, ¿cuál es? La institución de la Eucaristía. Ahí tenemos el principio y el fin del Santo Rosario. Una cosa maravillosa. Pues te sientes a leer, a hacer tu rosario y lo disfrutas, te sientes maravilloso, te sientes en paz. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo con amor, lo estás haciendo con fe. Y antes estaba diferente. Si no,
Si no lo puedes hacer en este momento, no puedes hacer este momento. Puedes hacer este momento. Yo conocí una señora, cuando iba yo a trabajar con Huacho, esa señora, pero diario me topaba yo con ella. Está caminando con su rosario, haciendo su rosario. Pero era diario. Una señora de dinero. Una señora de dinero. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a ser humildes y hacer el Santo Rosario? Si lo necesitamos, es nuestra fuerza. Es nuestra fuerza. Por eso es de que si tú quieres aprender el Santo Rosario, claro que con las que van a rezar a difuntos es diferente, pero el rosario en sí es propio de tu propio corazón. Así es. Bueno, entonces, ¿hasta aquí alguna pregunta? No. Bueno, entonces iniciamos con la meditación de la oración del Padre Nuestro. Cuando comenzamos, lo primerito que decimos, Padre Nuestro. Jesús nos enseña que Dios es Padre de todos, que no solo debemos orar por nosotros, lo que decíamos al principio, sino que debemos de ser incluyentes, pensando en las personas vivas y difuntas. Es una oración incluyente. Debo tomar conciencia de que cuando hago esta oración no soy solo yo quien ora, sino que es el mismo Jesús que ora conmigo. Él me incorpora a su persona. Él me jala, se pega a mí o me pego yo a él, y los dos formamos una sola persona en una perfecta armonía, en el cual los dos nos dirigimos a Dios diciéndole papá. ¿Por qué? Porque Él, Jesús, es hijo directo de Dios. Pero por el bautismo nosotros hemos sido incorporados a su familia y somos hijos adoptivos de Dios. Entonces Jesús y yo pasamos a ser hermanos. Entonces cuando yo digo Padre Nuestro, le estoy diciendo Padre al papá de Él. Entonces Él y yo al mismo tiempo en una